Bueno, vamos a seguir estudiando el libro de Hechos. Estamos todavía en el capítulo 7, verso 45. Y estamos viendo la historia, la defensa que Esteban está haciendo porque lo han acusado de varias cosas. Vimos que seguimos con la pregunta, ¿cómo podemos hacer para mostrarle a las personas que Jesús no solo es el Mesías, sino que es el único Salvador? Siguiendo lo que dice 1 de Pedro 3:15, de estar preparados para presentar defensa ante cualquiera que nos pregunte por qué somos cristianos. Los cargos contra Esteban es blasfemar contra Moisés, contra Dios, y hablar en contra del lugar santo. Y en contra del lugar santo se refería específicamente al templo. Recordemos que Cristo fue acusado cuando les dijo destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos pensaban que estaba hablando del templo, literalmente, el templo de Salomón. Vemos que Jesús no se refería a eso. Después Juan nos dice, pero aquí lo mismo contra Esteban. Como Esteban era seguidor de Jesús, los mismos cargos se los trataban de poner a él. Entonces estamos en el verso 40. Voy a leer Hechos 7, del 44 al 45. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera aquel que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué a tomar posesión de las naciones que Dios arrojó delante de nuestros padres hasta los días de David. Entonces vimos el libro de Josué, vimos todo el libro de Jueces, vimos 1 de Samuel, y hoy vamos a empezar a ver 2 de Samuel para seguir consistente con lo que Esteban estaba tocando aquí. Lo más seguro es que Esteban, su defensa haya sido una defensa larga. Lucas, obviamente, solo como buen historiador, escribe lo más relevante, lo más importante, por decirlo así, y resume cientos de años de historia en 2 versículos. O sea que Lucas era un excelente historiador. No hay hispano, no, hispano estuviera. Ahí no. Entonces estamos en 2 de Samuel y también nos vamos a estar basando en 1 de Crónicas del 9:35 hasta el capítulo 20. Me voy a estar enfocando más en Samuel. Crónicas da otros detalles extra, pero 2 de Samuel personal es para motivos de esta clase vamos a enfocarnos en 2 de Samuel. Entonces, el 1 de Samuel termina con la muerte de Saúl. Vemos que Saúl le dijo a su escudero que lo matara en el capítulo 31 de 1 de Samuel. El escudero no tuvo miedo, Saúl se echa sobre su espada, luego el escudero se echa sobre su espada, él muere y luego los del equipo contrario se llevaron su cuerpo y estuvieron ahí, lo llevaron a los templos de sus dioses y estuvieron exhibiéndolo. Okay, pero ahí dice que muere Saúl, ¿verdad que sí? Sí. Pero después cuando tú sigues leyendo, dice que una persona regresa a David y le dice que Saúl no murió, que él lo terminó de matar y David lo mandó a matar. Claro. Claro, tendríamos que hacer habría 2 posibles conclusiones lógicas. Una, que la Biblia se haya equivocado y esté mala, o que la Malecita estuviera mintiendo para ganarse el favor de David. ¿Cuál más? No, pues tú dime. La Biblia nunca está. Si decimos que la Biblia está errada, entonces que estamos perdiendo el tiempo. Entonces la conclusión más lógica, en base a la narrativa, es que el Amalecita se quiso ganar el favor de David, porque fue diciéndole, estaba ahí y yo lo maté y aquí está para que veas. Entonces David obviamente dijo, si ni yo toqué al ungido, ¿qué te atreves tú a hacerlo? Entonces David lo manda a matar. Entonces, pienso yo que esa es la explicación más. Claro, claro. Bueno, entonces empezamos con el libro de 2 de Samuel. David, en el capítulo 1, habla sobre la muerte de Saúl y cómo David se entera. Y me gustaría resaltar algunas cosas porque también le dan la noticia que su amigo Jonatán había muerto. Y de hecho aquí es donde menciona la historia que dices de donde viene la Malecita. En el verso 14 dice, y David le dijo a la Malecita, ¿cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor? La semana pasada les dije que iba a tocar un poco de esto y lo voy a mencionar aquí. Un texto sacado fuera de contexto
creo que está en el libro de Salmos, donde dice, y no tocaréis a mi ungido, o al ungido del Señor. La enseñanza en muchas iglesias, incluso pastores, usan ese pasaje de Salmo 105, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Es de que los pastores son los ungidos y tú no puedes decir nada en contra de ese pastor. Los autoproclamados apóstoles o profetas usan eso mismo. No quiero echar otra vez a Benny Hinn por la borda, pero él explícitamente dice que no toques al ungido. Incluso da un testimonio de que supuestamente, no recuerdo si él habló en contra de Kenneth Copeland o Kenneth Copeland en contra de Benny Hinn. La cosa es que supuestamente ahí se dio cuenta de que le empezó a ir mal y después le pidió perdón al otro y bueno, todo muy bonito, muy espiritual, pero en realidad este texto va más allá. De hecho, cuando lo estaba investigando, hay una revista que se llama Charisma Magazine y tienen una página que se llama Charisma News. Ellos son una página pentecostal. Ellos publican muchas cosas de visiones, sueños, de dominar el mundo por medio del media, el gobierno, las escuelas, hablan de establecer el reino o preparar el reino en todas estas cosas. Mucha tendencia carismática y yo me fui con ellos para investigar cuál es su posición que ellos tenían, porque es una página muy prominente en el mundo pentecostal. Cuando chequé con ellos, de hecho enfatizan todo lo contrario que se enseña en algunos de esos círculos, en alguna de esas iglesias. Ellos dicen, no, lo están usando mal ese texto, y para mí me quedó, wow, entonces ya no tengo a quién echarle. Eso me llevó a investigar más, y les voy a leer lo que encontré, solamente rápido. Muchos falsos maestros enseñan que uno no debe confrontar o denunciar a siervos de Dios, entre comillas, y se refugian en el Salmo 105:15, que dice, no toquéis, dijo el Señor, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Estos, hablando de los falsos maestros, argumentan que si criticas sus enseñanzas o prácticas, cosas malas vendrán sobre ti, que también desconocemos su vida privada, el tiempo o vida invertida en sus ministerios o el precio que tuvieron que pagar, entre comillas. Es como si este verso les diera licencia abierta para hacer lo que les da la gana. Si somos honestos, cuando exponemos a estas personas vemos que su reacción no es la de un Apolo, sino de una nube sin agua arrogante que no quiere cambiar. Apolo la Biblia lo describe como una persona que sabía las escrituras y que hablaba muy bien. Estaba explicando el evangelio, después vinieron una pareja y le dijeron, está muy bonito, pero te falta esto. Apolo dijo, oh, qué bueno, gracias por decirme, y después ahí andaba predicando a otros lados. Esa no es la actitud que tienen estas personas. Cuando tú le muestras una falla en un lugar donde posiblemente la teología no está buena, reaccionan hacia, no puedes tocar al ungido porque te va a ir mal, o yo soy el selecto del Señor. Pero ¿qué significa este Salmo 105:15? Bueno, en el Antiguo Testamento hay solamente 3 tipos de personas, por decirlo de manera breve, que eran ungidas o separadas con un propósito: el rey en turno, el profeta y el sacerdote. Bajo esta teocracia, Dios gobernaba sobre su pueblo. Esta unción significaba que el Espíritu de Dios estaba con ellos y que Dios en su soberanía decidía cuándo lo ponía sobre ellos, hablando del Espíritu de Dios, y cuándo lo quitaba. En el Salmo 51 vemos al rey David rogando que Dios no apartara de él su Santo Espíritu después de cometer adulterio. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos que todos los que somos nacidos de nuevo, al momento de salvación fuimos sellados con el Espíritu Santo, Efesios 1:13. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12, del 2 al 13, y somos hijos de Dios, Gálatas 4, del 1 al 7. Ahora, ¿dónde queda lo de ungido? La Biblia dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, Hechos 11:26. A los primeros discípulos les empezaron a llamar cristianos en forma de burla. Cristiano se deriva del griego Christos, que significa ungido. Jesús era el Mesías, Mesías en hebreo, y Cristo en griego, es decir, que Cristo Jesús significa Jesús el ungido. Entonces, juntando todas estas cosas, a los cristianos literalmente les decían seguidores de Cristo, o pequeños cristos, o pequeños
ungidos. Esto no debe considerarse como que son pequeños dioses, no les está dando deidad a los cristianos, sino simplemente los están relacionando con Cristo. Ahora ya sabemos que somos cristianos, somos separados para Dios. En ese sentido somos ungidos. Ahora, a la iglesia de Dios que está en Corinto, este es Pablo, por ejemplo, hablando de los corintios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que están santificados, a los que están ungidos, a los que están separados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Señor nuestro. Entonces, Pablo les está llamando ungidos, santos, separados, a los que están en la iglesia en Corinto. Que eso nos aplica también a nosotros, o sea que nosotros también somos ungidos. Repito, pequeños cristos o pequeños ungidos no significa que somos pequeños dioses, sino que fuimos apartados para Dios. La Biblia nos enseña que al nacer de nuevo tenemos la unción del Santo y que conocemos todas las cosas, primera de Juan 2:20. No necesitamos tener la unción de esto o la unción de aquello. No es que unos predicadores tengan más unción que otros, sino que somos verdaderamente nacidos de nuevo. El espíritu de la promesa de Juan 3 al 14 está en nosotros. Somos ungidos con el Espíritu Santo y por ende nuestra vida es transformada de tal manera que es visible a los demás. No toquéis al ungido de Jehová, refiriéndose al Salmo 115, es usado por ciertos pastores como una inmunidad espiritual de que nadie puede cuestionar lo que hago, lo que enseño, porque soy el ungido de Jehová o tengo una revelación privada de Jesús. Usar el Salmo de esta forma es erróneo, deshonesto, y en las palabras de Jesús, si no se arrepienten y corrigen su error, hay de ellos. Por cierto, la palabra tocar, de no toquéis a mi ungido, es precisamente eso, tocar. El hebreo nagá es poner la mano sobre algo o golpear con violencia. David nos da un ejemplo acerca de cómo literalmente se ponía en práctica este salmo, por decirlo así. Y aquí 1 Samuel 24:10. He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva. Este es David hablando a Saúl. Y me dijeron las personas que estaban alrededor que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano, no voy a tocar al ungido, no voy a golpear al ungido, porque él es el ungido de Jehová. Conclusión, no puedes golpear a ningún verdadero cristiano ni tampoco a los falsos maestros. Golpear literalmente. 2, pero sí puedes comparar sus enseñanzas con la Biblia y confrontarlos si es necesario. 3, asegúrate de lo que enseñas es sana doctrina y así te salvarás a sí mismo y a los que te escuchan. 1 de Timoteo 4:16. Básicamente lo que se refería era a matar o tocar o golpear. Claro. Entonces No a cuestionar lo que la enseñanza. no hay nada en el texto que nos lleve a esa conclusión de que no podemos examinar a los predicadores. Punto y aparte de eso. Criticar. Ya que, sí, Palabra, claro. otro verbo, vamos a ponerlo de esa manera. Claro. Okay. Entonces eso significa ungido. Entonces aquí por eso se enoja David, por eso mata a la prueba. ¿Y cómo te atreves a tocar, a matar al ungido del Señor? O sea, si ni yo, que lo tuve ahí 2 veces, me atreví, cuanto más tú. Claro. Entonces después de eso, David hace una elegía a Saúl, hace un canto muy bonito a Saúl y a Jonatán. Está muy bonito, está en el 2 Samuel 1, los últimos versos. Y el 26 dice, estoy afligido por ti, Jonatán, hermano mío, tú me has sido muy estimado. Tu amor para mí fue más maravilloso que el amor de las mujeres. Esto no debe confundirse con un amor homosexual otra vez. Si usted ve 2 de Samuel 23, no es la misma palabra, pero la raíz es similar. Cuando habla aquí de de David. Estas son las últimas palabras de David. Declara David, hijo de Isaí, y declara el nombre que fue exaltado, el ungido de Dios, el dulce salmista. Entonces esa palabra dulce se refiere a esto, que tu amor para mí fue maravilloso, o que la relación de él era muy estimado. O sea, es similar. O sea, que era una relación de que habían pactado cuando estuvieron allá y vamos a pactar hoy en este día, y a eso se refiere una relación de lealtad. Había muchas cosas ahí que para amar a David y llegar a ser su amigo
se profesaron realmente y enfrentarse a Saúl y a su ira. Había que tener un gran aprecio, y es verdad que uno a veces tiene una amistad, una segunda madre, una segunda persona en la vida, que es tan importante que cuando lo pierdes te deja un hoyo. Y me gusta porque ese es un buen ejemplo de lo que dice Jesús, y toda la ley depende de esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es lo que hace Jonatán. Aun cuando su papá trató de matarlo, él defendió a su amigo. Entonces, En todo momento, cada vez que le fue posible. entonces eso es lealtad. Más que defender a los amigos, defendió lo que era justo. Claro. Porque sabía que era injusto el trato que Saúl le estaba dando a David. Pero Entonces, aparte más de que eso, él defender- sabía todo eso, pero lo amaba. Sí, lo amaba, Vio- lo amaba. Vio de lo que David traía. Yo creo que pudo ver que su padre había caído de la gracia de Dios y que esta era la próxima persona que venía. Sin duda alguna, Dios le dio esa visión para ver a David Claro. por lo que era. Está muy bonita la historia, creo que podemos aprender mucho de ellos dos. Bueno, entonces, 2 Samuel, David es por fin proclamado rey de Judá, no de todo Israel, solo de Judá por ahora. Y en el verso 4 del capítulo 2 de 2 Samuel dice: vinieron hombres de Judá y lo ungieron allí como rey sobre la casa de Judá. Ahora, esta es una ceremonia previa a lo que iba a ser después algo ya en grande. Con Saúl pasó algo similar. Entonces esto fue una celebración privada. Después, el primo de Saúl pone a Isboset, hijo de Saúl, como rey sobre el resto de las otras tribus. De ahí pasaron muchas cosas. Estaban los 3 hijos de Serbia, Joab, Abisaí y Asael. Y Asael tenía los pies como una gacela, o sea que corría bien rápido, era bien leve, y persiguió a este tal Abner. Esto llevó a una guerra entre la casa de David y los hijos de Saúl. Después menciona a los hijos de David. Entonces aquí vemos cómo David va metiéndose cada vez más en su reinado. Dios está con él. Isboset muere porque lo matan. Quería mencionar algo aquí antes de eso. Ok. Pero quiero mencionar esto aquí algo rápido. En el capítulo 4, verso 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años de Jezreel. Llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir, se le cayó el niño y quedó cojo, y su nombre era Mefiboset. Entonces Samuel tenía un hijo. Perdón, Jonatán. Jonatán tenía un hijo, estaba lisiado de los pies, y encima de eso, cuando se lo llevó la niñera, se le cayó y se quedó cojo. Tremendo, ¿no? Después David por fin es considerado rey en el capítulo 5. Y de hecho aquí en el capítulo 5 vemos la fiesta pública en el 5:3. Y vinieron pues todos los ancianos de Israel, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre todo Israel. Esa ya es su unción pública como rey. Algo interesante en el 5:2, se le dice a David: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Es la primera vez en el Antiguo Testamento donde se menciona que el trabajo del rey es pastorear a su pueblo, cuidar del pueblo y todas esas cosas, no nada más como sobrepasarse, no sobre ellos, sino cuidarlos. Después de aquí, 5:2, 2 Samuel 5:2. Después de aquí, en el mismo capítulo, por fin David conquista la fortaleza de Sión, es Jerusalén, y toma por fin esa ciudad y la nombra la ciudad de David. Luego en el 5:10, y David se engrandecía cada vez más porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él.
Y envió Hiram, rey de Tiro, mensajeros a David con madera de cedros, carpinteros y canteros, y construyeron una casa para David. El rey de Tiro era un aliado en ese tiempo. Verso 12, y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel y que había exaltado su reino por amor a su pueblo. No por amor a David, por amor a su pueblo. Ahora, esto, y comprendió David que el Señor lo había confirmado, se parece mucho a 1 de Samuel 3:20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Esa palabra supo y confirmado o establecido es algo muy importante, porque en ese momento, cuando David vio toda la evidencia, cuando vio todas las cosas que lo confirmaban como rey, por fin tuvo esa seguridad de que él era el escogido de Dios. En el caso de Samuel, después de todas las señales que hizo, la gente supo, basado en esas señales, que él era enviado del Señor. Entonces eso es muy, muy interesante. Y aquí es donde quiero empezar a tocar algunos puntos. La Biblia menciona a David como una persona conforme al corazón de Dios. Cuando Saúl peca y Dios lo rechaza, la Biblia nos dice que Dios había escogido a alguien conforme a su corazón. Aun cuando Saúl todavía estaba siendo rey, Dios ya había escogido a alguien conforme a su corazón. Más adelante vemos, para seguir a un punto que quiero llegar, en 1 Samuel 17, 13, 14 dice que el Espíritu vino sobre David y se apartó de Saúl. ¿Se acuerdan lo que leímos del Espíritu Santo? Lo que hemos visto de que antes en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo venía en ciertas personas y no era todo el tiempo, se iba y regresaba. Bueno, esto es un ejemplo de eso. Ahora, más adelante, el Espíritu de Dios era selectivo y no siempre estaba en la persona. Pero Joel 2, 28 al 29, Dios hace una promesa. En aquellos días, en un futuro, yo voy a poner mi Espíritu sobre, ¿quién? Toda carne. Todas las personas, no va a ser solo unos cuantos selectivos, va a ser sobre todas las personas. Jesús mismo enseña y hace promesas sobre el Espíritu Santo. De hecho, les dice a los discípulos, ustedes conocen al Espíritu Santo porque está con ustedes. ¿Qué quiso decir con eso? Pero ¿cómo estaba el Espíritu Santo ya con ellos? Porque él estaba ¿Con quién? con sus discípulos. Y el Espíritu estaba en él. ¿En quién? En Cristo. Ok, exacto. Entonces, la razón por la que los discípulos conocían al Espíritu es porque el Espíritu Santo estaba en Cristo. Estaba con ellos. Pero les dice, no se preocupen, cuando yo me vaya y sea el tiempo, ya no va a estar con ustedes, va a estar en ustedes. Que es lo que dice el profeta Joel. Esto se cumple en Hechos 2:4, el Espíritu desciende sobre todas las personas que estaban dentro de la casa. Todas las personas que habían confesado a Cristo como Señor, todas las personas que habían sido salvas. ¿Vamos bien? ¿Preguntas hasta ahorita? Bien, ahora el siguiente, quiero llegar a esto, la santidad de Dios, que tiene que ver mucho con el capítulo 6 de 2 de Samuel. Y lo voy a leer y ahorita lo vamos a examinar. Bueno, no, les voy a dar primero el trasfondo. Isaías 6, Isaías tiene una visión, dice que vio a Dios en el templo y era tan grande, y luego cuando se dio cuenta que era el Señor, él tuvo mucho temor. ¿Por qué? Porque estaba viendo a los que estaban, ¿qué son? ¿Querubines? No, ¿eran arcángeles? ¿Alguien que me ayude? Los que estaban volando, los de las 6 alas, ¿querubines? ¿Querubines? Estaban los querubines alrededor del trono y decían solamente una cosa, ¿qué era? Santo, 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 es el Señor. Entonces, de todos los atributos de Dios, el que se repite con más frecuencia 3 veces, más bien el único que se repite 3 veces es su santidad. Santo, santo, santo. Estos seres angelicales fueron creados con el propósito de adorar a Dios por siempre y para siempre. Han estado con Dios desde que fueron creados, es todo lo que hacen. Ahora imagínense cómo no se cansan de ver a Dios en toda su majestad y se tienen que cubrir la cara, se tienen que cubrir los pies y lo único que se dicen entre ellos es wow, es santo, santo, santo. Seres angelicales, seres santos que aún reconocen que están frente a un Dios santo.
Ahora, Isaías tiene esta visión y ve a Dios en esta visión, por decirlo así, ve la gloria de Dios y dice, ay de mí que soy muerto porque soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, en Isaías 6. Él se da cuenta al ver ese panorama que él es un ser pecador, que no merece estar en la presencia de Dios y consecuencia de estar ahí, puede morir. Cuando el ángel se le aparece a los papás de Sansón, ellos también pensaron, dijo el Señor, me voy a morir porque era el ángel de Jehová. Y que dijo a su esposa, tranquilo, no va a pasar nada. Si eso hubiera pasado, ya estuviéramos muertos. Entonces, las personas comprenden que al estar frente a la santidad de Dios, no podemos estar vivos. Le dijo, otro ejemplo, Moisés, Dios, permíteme ver tu gloria. Si te quieres morir, te voy a dejar ver mis espaldas, poquito nada más, pero aún así te tengo que cubrir, no sea que te me quedes aquí muerto. La santidad de Dios no es algo para jugar, es algo que debe ser respetado. Sin embargo, muchas veces nos familiarizamos tanto con la santidad de Dios que terminamos muertos. Éxodo 25 del 10 al 22 nos da instrucciones sobre el arca del pacto. El arca que menciona a Esteban en su defensa, que el arca la habían llevado. Bueno, vamos a leer Éxodo 25 del 10 al 22. Voy a solamente mencionar algunas cosas. Dios le da instrucciones, la van a revestir, van a hacer el arca de oro puro, pesadísima, le van a hacer varas de madera y las van a meter por unas argollas. ¿Cuál era el propósito de estas argollas y las varas de madera? Nadie podía tocar el arca, solamente los levitas podían llevarla, tenían que pasar las varas de madera por las argollas y entre 4 cargarlas. Hagan de cuenta, si alguien estaba con un cable expuesto de electricidad y vas y lo tocas con la mano, ¿qué te va a pasar? Te vas a electrocutar. Si lo tocas con un palo, no te va a pasar nada. En mi mente finita pienso que es algo así. Ahora, Dios les dice, no solo eso, no pueden ver las cosas que están adentro y nadie puede agarrar las cosas que están adentro del arca. ¿Vamos bien? Entonces, estas son las instrucciones en Éxodo. Levítico 7:9. Serafines, gracias. Okay, gracias por la aclaración. Los que estaban arriba del arca eran los querubines, ¿verdad? Sí. Los serafines son los que tenían 6 alas. Entonces en Levítico 7:9, hablando todavía del arca, dice de la misma manera, Levítico 7:9, no es el correcto. Bueno, aquí me falló la cita. Pero básicamente son más las instrucciones que les decía, no, la cita la tengo mal, perdón, pero era eso, de cuando cargaran el arca tenía que ser sobre los hombros, 4 personas. No pueden tocar el arca, tienen que cargarla de cierta manera y solamente los levitas, los que trabajaban en el templo. En Levítico 4:15, no tocar los objetos sagrados, lo que estaba dentro de estas cosas del arca. Más adelante, es una representación de lo que sería el arca. Entonces ahí vemos las argollas, estaba cubierta de oro, adentro estaban cosas importantes que no podían tocar tampoco, y lo tenían que cargar con estas cositas, porque esto representaba ¿qué? ¿Qué representaba el arca? La presencia de Dios. Entonces seguimos. En Primera de Samuel, ¿sí me van siguiendo o ya los perdí? Es que tengo que decirles todo esto para que vean por qué pasa lo que pasa. En Primera de Samuel 7, ¿se acuerdan cuando los filisteos estaban llevando el arca por todas partes y pasaban tragedias? Bueno, cuando llegó a Bet-Semes, el Señor hirió a las personas que estaban en ese pueblo
por andar tocando el arca, por andar haciendo cosas que no debían. Después de allí se llevaron el arca a Kiriat Jeraim y estuvo en la casa de Abinadab por mucho tiempo. En total fueron como 20 años. Estuvo ahí el arca. Eso es lo que dice 1 Samuel 7. Cuando de ahí nos pasamos a 1 de Crónicas 13, nos da más detalles sobre esto. Entonces David ahí consulta a las personas. En el capítulo 13, del 6 al 10 al 14. Y subió David con todo Israel a Bala, es decir, Kiriat Jeraim, donde estaba en la casa de Abinadab, que pertenece a Judá, para hacer subir desde ahí el arca de Dios, el Señor, que está sobre los querubines. Los querubines son estos angelitos, donde se invoca su nombre. Llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Usa y Ahío eran hijos de Abinadab. El arca estaba en casa de estas dos personas por mucho tiempo. Un ejemplo bien irrelevante, pero que no se me ocurre nada más porque pues, esto es demasiado para mí. ¿Qué pasa si tú crías un león chiquitito en tu casa y lo tienes hasta que sea un adulto capaz de matar a una hiena? Se lleva contigo. Bien. ¿Le tienes miedo? ¿Por qué? ¿Un león? Yo creo que uno le tiene respeto, sabe que puede pasar algo, pero lo trata con respeto, lo sabe no empujarlo, no provocarlo, y entonces tienen una amistad, una amistad con respeto. ¿Cómo se llama a eso cuando ya te sientes bien ahí y no pasa nada? Una relación con él. Más otra palabra. Comodidad. Familiaridad con algo que debe ser tratado con respeto, con algo que no se debe de jugar. En primer lugar, no debes de tener un león en tu casa. Ahora, esto no debía estar en la casa de esta persona. Terminó allí porque lo traían por todos lados y al final no lo supieron manejar. Esto debería estar, dijo Dios, esto iba a estar dentro del tabernáculo, que yo le di instrucciones a Moisés, es lo que dice Esteban en su defensa. Ahora, tenemos, Usa, su hermano y su papá tienen esta arca en su casa por todo este tiempo y finalmente David decide, bueno, vamos a llevarla porque no puede estar aquí. Vamos a llevarla a una tienda que yo le voy a mandar a hacer. Y David y todos, hicieron un carro nuevo para llevarse el arca. ¿Cómo dice Dios que deben de llevar el arca? ¿En un carro? Sobre los hombros. ¿Quiénes son los únicos que pueden llevar el arca? Los levitas. Entonces, 1 de Crónicas 13, 8. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y liras, con arpas, panderos y címbalos. Un fiestón eso. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para sostener el arca porque los bueyes casi la volcaron. Vamos a parar ahí. Mediten eso. Vamos a ver qué dice 2 de Samuel 6. Volvió David a reunir todos los escogidos de Israel, como 30,000, y David se levantó y fue con el pueblo que estaba con él a Bala de Judá para hacer subir desde ahí el arca de Dios, el cual es llamada el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar de casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor y con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto, y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la voltearon. De todo lo que hemos visto sobre la santidad de Dios, sobre cómo manejar el arca, sobre las instrucciones, sobre las consecuencias, ¿cuál es su conclusión acerca de la acción de Usa? Fe. Porque que pensó que se iba a caer. Se olvidó
humano por reacción trata de arreglarlo. O sea, él trató, dijo, protegerla. Él no hizo mala intención. Ahora yo me pregunto, ¿iba a dejar Dios que se cayera esa cosa? Pero ¿qué pasa? La familiaridad con la santidad de Dios, cuando ya es algo, llega un momento en que uno está tan metido con Dios que posiblemente llega esa familiaridad de, hola papito, ¿cómo estás? Dios mío, Abba, mi Diosito. Llega una familiaridad donde uno pasa de ese respeto de siervo y Dios a quererse hacer amigo de Dios. Independientemente si Dios nos considera sus amigos, eso de lado, de que uno se autonombra amigo de Dios con la capacidad de estar a su mismo nivel y hablarle como si fuera otra persona, de tratarlo como si fuera otra persona, de querer ayudarlo como si Él necesitara de nosotros. Seguimos con la lectura en Primera de Crónicas 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió la mano para sostener el arca, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y allí murió delante de Dios. Segunda de Samuel 6:7 dice, y se encendió la ira del Señor contra Usa y lo hirió ahí. ¿Por qué? Por su irreverencia. Y allí murió junto al arca de Dios. ¿Fue Dios injusto? No, estás hablando de confianzudo. ¿Fue Dios precipitado? Ahora nosotros que tenemos la Biblia entera, pues ¿qué le pasó a Usa, verdad? Qué bueno para que se le quite. Y se le quitó. Pero ¿cuál fue la reacción del rey David? Segunda de Samuel 6:8. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Primera de Crónicas 13 dice, y la ira del Señor se encendió contra Usa porque había extendido su mano al arca y ahí murió delante de Dios. Entonces se enojó David porque el Señor había estallado en ira contra Usa. Básicamente lo mismo. ¿Cómo ves la reacción de David? David es conforme al corazón de Dios. David obedece a Dios, pero ahora se pone también ahí como él. ¿Qué te pasa, Dios? ¿Cómo te atreves a matarme a este hombre? Todavía que está ayudando y nada más porque lo toca, al contrario, te hicimos un favor. Porque aparentemente no puedes evitar que se caiga, te estamos ayudando. Ayúdate que yo te ayudaré, casi, ¿no? La reacción de David. La reacción de David humana. Humana, claro. Estaba en ese momento pensando tanto en lo que eso representaba, sino que el pobre hombre trató de hacer algo bueno y tú me lo vienes y lo matas. Claro. No podemos ser más justos que Dios. Eso es algo que yo siempre trato de recordarme, porque a veces juzgamos algo, pero tú hiciste esto, no te estaba orando para que Dios te fuera fiel y te supliera el libro. Entonces, cuando el Señor, que es largo en paciencia, hace algo, yo trato de no cuestionar, porque Él es Dios y yo no. Claro. Ahora, es la reacción humana de David, pero eso pasa cuando uno se familiariza con la santidad de Dios de tal manera que se le olvida el significado de la santidad de Dios. Cuidado. Ahora, seguimos más adelante en el 9. Entonces David tuvo ya todo disléxico, perdón. David tuvo temor del Señor aquel día. David se acordó, hey. Ahora sí, perdón la expresión, o sea que el estúpido soy yo. Se acordó y tuvo miedo. Se acordó de la santidad de Dios. Dijo, Dios es un Dios santo y merece respeto. Y ahora dijo, por fin pregunta, entonces ¿cómo me voy a llevar el arca? Como el Señor se lo dijo, mandó a llamar a los levitas y se la llevaron. ¿Qué le costaba? Al fin se dio cuenta. Era un poquito lento. Entonces pienso que esto es algo muy, muy importante que creo que nosotros debemos de siempre recordar. La santidad de Dios es algo que no se nos debe olvidar, ni que se nos debe olvidar lo que significa.
Nosotros somos nada delante de Él y debemos siempre procurar la santidad. Segunda de Samuel 7, siguiendo la narrativa, nos lleva a un dilema. ¿Casa para Dios o de Dios para David? Era casa para Dios. Yo creo que le estaba dando por amor al corazón que conocía, que tenía David, Claro. la oportunidad de construir su casa. Claro. Ahora, pasa algo bien interesante. Aquí dice que el Señor le dio descanso de sus enemigos, Dios derrotó a todos sus enemigos. Entonces a David se le ocurre, mira, mi casa está bien bonita, bien adornada, tenemos Netflix, tenemos café, y el arca de Dios está ya metida en el storage. Le habla el profeta, oye, ¿qué piensas? No, pues haz lo que está en tu corazón, Dios está contigo, pues ¿para qué le piensas? Dios le habla al profeta, dice, pues, no, dile esto, y vean la respuesta de Dios para David. Verso 5, capítulo 7. Ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para que yo viva en ella? Pues no he morado en una casa desde el día que te saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, hablé palabra para las tribus de Israel, a la cual hay ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis hecho una casa? Ahora pues dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de allá donde estabas con las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo. Yo he estado contigo donde quiera que has ido, y he matado a todos tus enemigos delante de ti. Y no solo eso, haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo, y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar. 11. Y desde aquel día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo, te daré reposo sobre tus enemigos, y el Señor también hace que el Señor te edificará a ti una casa. Yo nunca les he pedido nada. Yo soy el que los he estado ayudando, o sea, eso es irrelevante. Yo soy el que se ha dado a conocer por las cosas que he hecho en medio de ustedes. Es más, ¿quieres saber cómo soy? ¿Quieres saber que yo soy Dios? Yo te voy a hacer a ti una casa. 12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, es decir, cuando te mueras y pase tiempo, voy a levantar a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Esto tiene dos significados, hablando literalmente de su hijo Salomón y proféticamente de Cristo. Yo seré para él padre y él será mi hijo. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y azotes de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Dios le está diciendo, no hay manera de que la vayas a embarrar, porque yo te estoy prometiendo que de ti voy a hacer una casa y nadie la va a poder quitar. Es una promesa increíble. Y es más, le dice, no voy a quitar de ti ni de tu descendencia mi espíritu, como dice. Claro, es una promesa increíble. ¿Es permiso para pecar? No, para nada. Está simplemente demostrando la fidelidad de Dios a su palabra por amor a Él mismo. Entonces, vemos varias cosas en respuesta de David, y es esto. Voy a revisar aquí en mis notas. Aquí está. En su pacto con David, Dios prometió, una casa, que es una dinastía permanente de descendientes que tendrá su máxima realización en Jesucristo. 2, un reino.
un reino físico, político y espiritual que culminará con el reinado del Mesías. 3. Un trono desde donde se ejercerá la autoridad y el poder de gobierno davídico. 4. El reino será para siempre, nunca le será quitado un gobernante davídico o sustituido por algún otro reino. Eso lo vimos, se cumplió a la perfección. Ahora, ante esta reacción, David hace un canto muy interesante. Se lo tengo. Este es aquí en Crónicas 15, perdón, Crónicas 16. Después de todas estas cosas, después de por fin tener el arca donde debe de estar, después de que Dios hace estas promesas increíbles, David le canta al Señor. Y uno de los puntos importantes es de adorar a Dios, de orar a Dios, de ser humildes, de ser su siervo y de confiar en Dios, aun cuando Dios no nos permita hacer algo. ¿Qué es lo que hace David? David da gracias, David le dice al Señor, tú dijiste eso, tú dijiste aquello, te voy a alabar, te voy a alabar. Eso es lo bonito del corazón de David, que David como rey dijo, pues ya la tengo hecha, ¿verdad? El orgullo se le sube. No, él dijo, yo soy tu siervo, te alabo, te adoro, no me dejaste hacerlo, pero está bien, tú lo que me prometes está mucho mejor. Entonces ese es un buen punto para la casa. Cuando Dios no nos permite hacer algo, ora y adora. Sé humilde, sé un siervo y confía, ten fe en Dios. Yo creo que en el momento que muere, le trajo al recuerdo a David. Y cuando David pecaba, es lo que se engancha el diablo en la mente, se nos olvida quién es Dios, qué es lo que ha hecho. Claro. Yo siempre que una persona está así como caída y le recuerdo, no te olvides de lo que Dios ha hecho. Y le recuerdo que el diablo depende de tu falta de memoria para olvidarte de lo que, Claro. para que se te olvide lo que él ha hecho ya. Y entonces se nos olvida hasta que Dios lo vea marco. Si lo hizo, no te ha abierto el tuyo. Y entonces les recuerdo eso, ¿no? Pero eso también lleva a la otra pregunta que tú hiciste. Cuando nos sentimos demasiado cómodos con Dios. Y yo no juzgo, porque cada cual tiene una experiencia con Dios distinta. Pero yo siempre, tú sabes, yo he gritado Abba en momentos difíciles. Cristo gritó Abba. Yo no sé si en la privacidad el Señor le decía papito a Dios, pero he encontrado mucha gente que se siente muy cómodo llamándole y todo eso. No lo pongo, pero a veces me pregunto Claro. si uno debe de llegar, ¿no? Yo personalmente no sé qué puedo decir así, no sé si algún momento llegue, pero yo quiero estar, tú sabes, nunca que no se me olvide que sí, Él es mi Padre, pero también es Dios y que necesita ser respetado. Claro, claro. Y ese punto que tocaste es básicamente el siguiente que quiero hacer. Y creo que va muy bien con la narrativa, porque ese es precisamente eso, acordarse de los mejores días. Como en 1 de Crónicas 16, 11 dice David, busca al Señor y su fortaleza, busca su rostro o su presencia continuamente. Recuerda las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y sus juicios. No solo las maravillas, lo bueno, también sus juicios, sus castigos. Oh simiente de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Ahora, esto David menciona cuando todo está bien, cuando todo está bonito, pero si nos vamos al Salmo 43 y 44, David dice, hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra una nación impía. Claro, luego me gusta porque hay palabras que dice, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, manda victoria. O sea,
los momentos de alabar a Dios, de adorar a Dios en los mejores días, nos van a ayudar en los días que no son tan buenos. Pero el punto no es solamente acordarse de los días malos, de los buenos, sino acordarse todo el tiempo de los buenos, de nunca olvidar las maravillas y las bendiciones de Dios. Y es lo que hace David aquí en este punto. Entonces recuerda los mejores días, alaba a Dios, cuéntale a todos cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Y el último punto, pecado. Tristemente David peca. A muchos le echan la culpa a Betsabé. Hay que bailar el tango, como dice el texto del tango. Claro, entonces David empezó mal. El capítulo 11 de 2 Samuel dice que en la primavera, cuando los reyes van a la guerra, David estaba en su casa acostado. Se levantó tarde y vio que una mujer se estaba bañando. Ahora usted va a decir que andaba haciendo esa señora bañándose allá afuera. Posiblemente esta señora, Betsabé, estaba haciendo su baño de purificación después de la menstruación en Levítico 16, del 19 en adelante. Ahí menciona que deben de bañarse y todo eso, entonces ella posiblemente estaba haciendo eso. ¿Cómo la vio David? David, su casa era el palacio, estaba en lo alto, posiblemente alrededor estaban sus más cercanos, los valientes de David, que le llama la Biblia, los 37, entonces ya más abajo el pueblo. La esposa, esta señora era esposa de uno de los valientes de David. Entonces, para cuestiones prácticas, digamos que aquí está el palacio, la casa de ella posiblemente estaba a esta altura. David estaba en su terraza, David podía ver todo, por eso la vio a ella. David la desea, no creo que David no haya sabido quién era. O él sabía quién Era una esposa de sus más cercanos. La manda a llamar, tiene relaciones con ella, sale embarazada. Después se mete en un dilema porque dice, bueno, el esposo está en la guerra y se le embarazó a la muchacha. No, manda a llamar al esposo, le dice, ¿sabes qué? No, tómate un break, ve con tu esposa, diviértete, todo bonito. El esposo prefiere no acostarse con la esposa. Después David le pregunta, ¿y qué tal? ¿Cómo estuvo la fiesta? No hubo fiesta, me quedé durmiendo afuera. ¿Pero qué te pasa? ¿Y qué le dice la persona? No, pues ¿cómo voy a hacer eso? Todas mis personas están en la guerra y yo aquí divirtiéndome. No, eso no está bien. Le dice David, no te preocupes, quédate, vamos a hacer una fiesta. Lo emborrachó David al hombre. Y aún borracho el hombre era más piadoso que David. Le dice, no, ¿cómo voy a hacerlo? Finalmente David dice, bueno, vete a la guerra. Manda a llamarlo a este hombre. Le dice, ¿sabes qué? Aquí está una carta, dásela a tu general. Y la carta decía, había instrucciones de que el general debía demandar a este hombre frente a la guerra y que muriera. O sea, básicamente, ahora vean la fidelidad de este hombre. Él agarra la carta y yo si fuera ese hombre lo hubiera leído. Al cabo, ¿quién me va a ver? Pero no la lee, le lleva la carta donde va su sentencia de muerte, se la da a su verdugo y muere ese hombre. La mujer se entera que su marido muere, tiene luto y finalmente David la toma como mujer. Y en el 12, Natán, que era el profeta, reprende a David y le cuenta una historia y le dice, habían dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto a él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Era como una mascotita. Y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para que el hombre que había venido a él se la comiera. Y se encendió la ira de David. ¿Se acuerdan que se encendió la ira de Jehová y cómo se puso David todo? ¡Ah! ¿Y por qué mataste a...? ¿Verdad? Bueno, ahora David se pone así. Se enciende la ira de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo Natán, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Vea la doble. Y debe pagar 4 veces por la cordera que hizo, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre.
Así dice el Señor, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te puse a pastorear sobre mi pueblo, te puse a que vencieras, te prometí un trono que iba a sobrepasar y tú estás aquí en tu casa en vez de estar cumpliendo con tus deberes. Y esto es lo que le dice Dios. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor, he aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. La respuesta de David. En el verso 3, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Eso es un arrepentimiento en su máxima expresión. ¿Cómo sabes que es un arrepentimiento, Simón? Si usted lee el Salmo 51, usted ve a David desesperado porque Dios no le quite su espíritu. Yo me quería regresar un poquito. A ver. Perdón. Yo me quería regresar un poquito. En Gálatas 4:6, ahí menciona que por cuando sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Y eso quiere decir papito, ¿verdad? Sí. Pero entonces Padre, más bien. Es un balbuceo realmente. Pero eso no nos corresponde a nosotros, sino al espíritu que se nos Claro. ha enviado. Sí, sí. El espíritu es el que clama Abba Padre, no nosotros. Sí, pero lo chistoso, lo interesante es que dice con gemidos indecibles. Algo así dice, ¿no? Con gemidos indecibles. Si sigue leyendo, Ah, ok, sí, con gemidos indelebles. claro, o sea, palabras que uno no entiende. Entonces, ahora, para aclarar, yo nunca he dicho que decir Abba es malo. Yo estoy diciendo que a veces las personas cuando oran en público usan esas palabras, no sé con qué intención. Jesús dice, cuando oren, no sean hipócritas como los demás, no usen palabras grandotas y así exuberantes, no hay necesidad. Entonces, ese es el punto que yo quería hacer, que cuando uno se familiariza tanto con Dios, uno a veces dice estas cosas sin pensarlo. Uno le habla así como sin respeto. Ahora, Abba simplemente es una traducción del arameo, creo, del hebreo. Abba, que significa padre, como en griego que es pater o algo así. Entonces, no estoy diciendo que es malo decirlo, simplemente estoy diciendo que a veces la gente abusa de esa confianza de conocer a Dios, de sentirse tan cómodo con Dios, pues mi vida espiritual está bien, Dios me está bendiciendo, y se aprovecha de eso y se olvida de la santidad de Dios. Es más que nada eso, no estoy diciendo que es mal, claro. Sí. Ahora, cuando lleguemos a las Gálatas, ese pasaje en especial está muy bueno, porque lo que menciona que dice que el Espíritu clama Abba Padre con palabras Sí, aunque dice el indecibles. espíritu, Claro. el espíritu que se nos fue enviado, le dice que clama. No dice que exactamente que ahora nosotros podemos clamar a Abba Padre, dice que el espíritu es el que clama. Sí, o sea, sería cuestión, pero ya sería entrar en otra cosa, claro. Sí, no, o sea, yo lo que estoy diciendo, usted puede acercarse a Dios, dice, entrar confiadamente ante el trono de Dios. Tenemos la confianza, Jesús abrió esas puertas para venir ante Dios. Lo que nos debe olvidar es que aunque somos redimidos, Él sigue siendo santo. Eso es todo lo que quiero decir. Entonces, con el pecado de David, hay una palabra que me gusta, lex rex, que quiere decir ningún rey está sobre la ley. Aunque David era rey, aunque David era el ungido del Señor, David pecó y tuvo consecuencias. Dios mata a su hijo que tuvo con Betsabé y después tuvo a Salomón. Pero vemos que la historia de David termina bien mal, termina con una hija violada, todos los hijos se le rebelan. Fue malo, o sea que se cumplió lo que le dijo Natán, la espada nunca saldrá de tu casa, todo por una acción de David. Ahora, Dios perdona, pero el pecado tiene consecuencias. Entonces, si se quiere quedar con algo, quédese con esto. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios inalcanzable, Dios es un Dios fuera de nuestros límites, pero el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, murió en una cruz, y por eso ahora
podemos ser llamados hijos de Dios, por medio de ese sacrificio. Entonces, si usted se imagina a Esteban hablándoles, yo creo que Esteban estaba pensando en todas estas cosas. Esa persona que ustedes mataron, ustedes crucificaron, es Dios. Entonces, que no se nos olvide la santidad de Dios, que no se nos olvide que somos ungidos, separados para Él, para vivir en santidad, como le dice Pablo a los Corintios, los llamados a ser santos, para su gloria. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por... aunque la Biblia menciona cosas, Dios, que son simplemente horrendas, que son simplemente viendo de una manera decente, tantas cosas malas que pasan, pero simplemente nos demuestran, Dios, que a pesar de nuestros errores, que a pesar de nuestras decisiones tontas, tú permaneces fiel. Ninguna de tus palabras, Señor, queda sin cumplir. Todo lo que tú prometes, todo lo que pasa, lo usas para tu gloria, Señor, por amor a tu nombre. Por eso te alabamos, Señor, porque tú eres un Dios fiel, un Dios que no cambia, un Dios que es el mismo ayer, un Dios que es mismo hoy y que el Dios que será para siempre. Gracias, Dios, por el regalo de la salvación, por el regalo de tu Espíritu Santo y sobre todo, mi Dios, porque es tu Espíritu Santo el que nos recuerda que somos tus hijos y que por medio de esa convicción podemos acercarnos a ti y decirte, Abba, Padre. Padre, te alabo en esta mañana, te doy la honra y la gloria por causa de tu Hijo Jesús.